el movimiento sindical está en una seria crisis, tanto de organización como de simpatía de la clase trabajadora. Y las estadísticas que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, establece que de la población económicamente activa, más del 70% son trabajadores informales. Y esto es alarmante. Eso quiere decir que son trabajadores sin derechos. Son trabajadores que ellos mismos buscan sus estrategias de sobrevivencia. Y el resto son los que perciben salarios, vacaciones, indemnizaciones, o sea, derechos. Son trabajadores con derechos. De ese 30% de trabajadores con derechos, más o menos el 10% está sindicalizado. Entonces, de la población económicamente activa, más o menos el 6% está sindicalizado. Y esto es alarmante. Esto indica que hay una profunda crisis en el movimiento sindical que se manifiesta en las calles, que se manifiesta en el abuso de la patronal, que se manifiesta en todos los días y en cada instante. Y con el ingreso masivo de venezolanos, han venido a disputarle los puestos de trabajo de estrategias que habían establecido. Entonces, eso ha agudizado aún más a la clase trabajadora informal. Y la clase trabajadora formal, sus sindicatos se han debilitado. Por lo tanto, las luchas reivindicativas han disminuido ostensiblemente a favor de la patronal. Eso es la situación actual. Si la comparamos con décadas pasadas, el movimiento sindical de los años 60 o 70 era un movimiento sindical combativo, basado en principios del internacionalismo proletario, basado también en el Frente Único y basado en una serie de principios que hoy en día prácticamente han disminuido o se han olvidado. La fecha del 1 de mayo era apoteósica en el Perú y en toda América Latina. Hoy el 1 de mayo pasa desapercibido, es un día de fiesta más, ¿no? Por eso es importante que hoy en día recordemos el pasado del movimiento sindical para de esta manera volver a las nuevas formas de lucha combativas en el mundo unipolar que está en crisis, y en el campo de la solidaridad con la sociedad, que es uno de los principios fundamentales del movimiento sindical. O sea, el sindicato no es solo para defender a los trabajadores afiliados, es para defender el puesto de trabajo de todos, afiliados y no afiliados, pero además solidarizarse con la sociedad que rodea la fábrica o el centro de trabajo. Por ejemplo, hoy estamos viendo cómo los pueblos se movilizan porque las mineras están generando graves problemas ambientales, ¿no es cierto? Y esta gente sale a pelear, como es el caso de las Bambas y otros centros mineros. La pregunta es, ¿y los sindicatos mineros no se manifiestan en solidaridad con el pueblo? Que esa es una de las funciones fundamentales que debe tener el movimiento sindical en el país. Y lo vemos hoy en Lima. En Lima vienen de Puno grandes marchas, ¿no es cierto?, que nos sorprenden a toda la capacidad de movilización que tienen. Pero ¿dónde está la solidaridad de los sindicatos a esas movilizaciones? No se ven. Entonces hay una grave crisis del movimiento sindical que considero debemos replantearlo todos los que todavía nos consideramos sindicalistas, a efectos de remover los sentimientos de todos los trabajadores. Entonces es necesario recordar todo esto a efecto de comenzar nuevamente a reconstruir el movimiento sindical que está golpeado después del paro de julio de 1977, en la que el gobierno de Morales Bermúdez se concatenó con el plan Cóndor, que era para desmantelar el movimiento sindical en toda América Latina. Los partidos políticos de izquierda en toda América Latina tuvieron grandes matanzas. Bueno, acá, luego de la huelga,
lo que hicieron fue descabezar y sacaron a más de 5.000 trabajadores. Desordenaron a los empleadores que despidan a todos los trabajadores dirigentes sindicales que habían motivado que los trabajadores vayan a ese paro del 19 de julio del 77. Entonces, hoy como que se ha olvidado eso. Como que la propaganda capitalista, el mercantilismo, el consumismo y todo, nos ha generado en el subconsciente colectivo otra forma de mirar la solidaridad entre los trabajadores. Eso es una de las cuestiones fundamentales que creo que debemos, en este 1 de mayo que se avecina, recordarlo a efectos de reanudar la lucha como lo hicieron los anarcosindicalistas, tanto a fines del siglo XIX como a comienzos del siglo XX hasta Mariátegui. Yo creo que este 1 de mayo debe ser una gran reflexión, una sincera autocrítica de todos, ¿no es cierto?, para y entusiasmar a los trabajadores a volver a los hábitos sindicales, clasistas de aquella época para el fortalecimiento del movimiento sindical, que no olvidemos, el movimiento sindical es la vanguardia de la movilización social. Acá en Lima nos está faltando esa vanguardia, que es el movimiento sindical, que solamente vemos 2 o 3 banderolas por ahí y eso es todo. Y es que hay un divorcio entre los sindicalizados y los dirigentes. Y las ONG que vienen cumpliendo, no todas, pero la mayoría, vienen cumpliendo ese papel de adormecimiento de los trabajadores y de los sindicatos para que miren de una manera diferente que convenga a los intereses del imperialismo y del neoliberalismo. Cuando el anarcosindicalismo estaba en el país, había una represión tremenda. A un dirigente sindical se les perseguía como en los 90 a un senderista, ¿no? Por ejemplo, los centros laborales más importantes de Lima estaban en Vitarte. Vitarte estaba en las principales fábricas textiles. Entonces, cuando se hacía una huelga o se hacía una asamblea en Vitarte, los anarcosindicalistas de Lima se iban en el tren y llegaban a Vitarte a sumarse a esa movilización en Vitarte. Entonces la policía llegó un momento que los esperaba. Bajaban del tren y de frente a los camiones para meterlos a la cárcel. Entonces, ¿qué hicieron los anarcosindicalistas? Ya no usaban el tren, se iban a pie, a medianoche, y llegaban en la madrugada a Vitarte, y ahí se escondían y luego aparecían de frente en la fábrica donde se hacían las asambleas. Esa actitud de solidaridad, ¿no?, con una conciencia férrea de solidaridad con todos los trabajadores, es lo que tenemos que aprender de ellos. Ellos, por ejemplo, antes habían solo artesanos, eran gremios artesanales, el gremio de panaderos, el gremio de papeleros, y así, puro gremio de zapateros y cuánta vaina. Y en el Callao, en el puerto, habían los jornaleros, que hoy le llamamos los portuarios, los jornaleros. Entonces los jornaleros desde 1904 comenzaron a pelear por las 8 horas, hasta que llegaron a 1910 coordinando con los principales dirigentes anarcosindicalistas de aquella época, entre ellos Lévano. Y se formó un frente. Pero este gremio de jornaleros no solamente trabajaba con estos dirigentes, sino con todo el pueblo chalaco. Porque todo el pueblo chalaco de una u otra manera vivía también del puerto. Y entonces se hizo la huelga y estaba Billinghurst de presidente. Y se dio las 8 horas. Fueron los primeros que se ganaron en 1910, 11, la jornada de las 8 horas. Luego, como a los 3 meses, mira esta gesta de solidaridad. Los petroleros de Tanara se fueron también a la huelga pidiendo las 8 horas. Y entonces fue el buque del Grau y el Bolognesi a bombardear la zona de huelga donde estaban, mataron un montón y agarraron a los dirigentes y los metieron al frontón. Los portuarios, los jornaleros, al ver eso se fueron a la huelga exigiendo la liberación de los dirigentes petroleros y se logró.
Mientras estaban en huelga, parece que algo conmovió a los marineros del Grau y el Bolognesi, porque el presidente Billinghurst pidió de que desembarcaran a los marineros que vayan a trabajar a los huelguistas jornaleros del puerto del Callao, y se negaron, tanto los de Bolognesi como el Grau. Entonces pidieron a los oficiales y también se negaron. Parece que les remordió la conciencia de haber bombardeado la zona de huelga en Talara. Muy bien, liberaron a los petroleros. De frente los llevaron a Talara, no los dejaron que se quedaran en el Callao para agradecerle a los portuarios. Se fueron a Talara. Y de Talara le donaron a los jornaleros, al sindicato ya, a la organización de jornaleros del Callao, una imprenta. Y ahí comenzó la prensa obrera en el Callao, de la que los anarcosindicalistas comenzaron a sacar un montón de periódicos y todo, y fue una de las gestas solidarias más extraordinarias que ha habido, que se ha registrado en la historia del movimiento sindical del país. Así fue. Y luego ya vino, ya ahí la Torre se metió para lograr ya la jornada de las 8 horas para todo el país, pidió que sean 9 horas, los anarcosindicalistas dijeron no, 8 horas, y al final se movilizó todo Lima y el Callao también, y se lograron la jornada de las 8 horas. Así fue. O sea, los derechos, como decía José Martí, no se mendigan, se exigen. Y efectivamente, cuando exiges, logras. Hay algo que mucha gente no recuerda al gobierno de Pérez Godoy, al general Pérez Godoy, que derrocó a Prado, ¿se acuerdan? En 1963. Resulta que en la OIT hay 2 convenios, los más importantes para el mundo laboral, que es el convenio 87 y el convenio 96. Pero el Perú no lo había suscrito, esos 2 convenios. Pérez Godoy los suscribió. Y entonces ese año se constituyeron más de 1000 sindicatos solo en Lima, porque abrió las puertas del convenio 87 y el 96. Entonces Pérez Godoy le debemos en su gesta, y nadie lo recuerda, sobre cómo dio un salto cualitativo y cuantitativo en el movimiento sindical en el Perú. Es en base a esos 2 decretos. Con Morales Bermúdez se derogó el decreto de estabilidad laboral que dio Velasco. O sea, para despedir a un trabajador había que probar las faltas que éste había cometido. Y establecía este decreto ley cuáles eran esas faltas. Faltar más de 3 veces a las chambas seguidas era una de ellas. Y otras más, hurtos de mercancías, qué sé yo, pero cosas muy concretas. Morales Bermúdez modifica esta ley y se establece, lo hizo Blandengue, la ley de estabilidad laboral. Y Fujimori ya prácticamente le dio potestad a los empleadores para que despidan, hagan reducciones de personal mediante el análisis de que está en decadencia la empresa, ¿no es cierto? Pero ¿cuál era el objetivo? El objetivo era atemorizar a los trabajadores para que no formen sindicatos, porque aparte de la ley que había sacado Fujimori, le decían, oye, ¿quieres hacer sindicatos? Te votan, compadre, ya no es como antes, ten cuidado. Entonces la gente como que mira más la olla en su casa que estar en un sindicato. Y no hay una voz del sindicato que aclare la situación, que seduzca a los trabajadores a decir que es más importante tener un sindicato que asegure la olla en tu casa que no tener sindicato y que que la seguridad te la dé tu empleador. Entonces escoge, ¿quién? ¿Tu verdugo o tu sindicato? Entonces eso falta, esa cuestión, para volver a reivindicar una ley de estabilidad laboral a efecto de proyectarte, pues. Pero antes no, el trabajador podía proyectarse el futuro de él y de sus hijos con una estabilidad laboral que sabe que si me porto bien, si no hago fechorías, tengo hasta que me jubile, ¿no es cierto? Y cuando llega al 93, para esta constitución del 93, el movimiento sindical ya no tiene capacidad de lucha. Y está desmovilizado por la presencia de Sendero Luminoso. Para mí, Sendero Luminoso fue un aliado
del neoliberalismo, porque desmovilizó a la sociedad, desmovilizó a los trabajadores. Y entonces Fujimori a sus anchas hizo lo que le dio la gana, con un movimiento sindical débil, sin ningún partido que pueda salir a pelear por ellos, con los trabajadores asustados porque el que salía lo agarraban y lo hacían aparecer como que era senderista. Entonces hubo un escenario político y criminal lo suficientemente temeroso para hacer temer a los trabajadores, y lograron sacar esta Constitución del 93. Nosotros, yo y otros amigos sindicalistas yo era dirigente sindical en ese tiempo, estuvimos peleando para que la gente votara en el referéndum por el no. Y el no iba como espuma levantándose. Y entonces, y sabe Dios si el sí verdaderamente ganó, ¿no? Yo creo que ganó el no, pero ¿quién manejaba todo el sistema electoral? Era el Fujimori. Y entonces sacaron esta Constitución que era establecer las normas para el saqueo del país, para las privatizaciones en general. Entonces la Constitución del 93 ha sido desastrosa para los trabajadores y para el Perú mismo, ¿no es cierto? Pero la derecha se mueve mucho defendiendo porque es su Constitución. Por eso es que hoy todo el mundo que sale a hablar en contra de esta Constitución y por una nueva Constitución y por un Congreso Constituyente, los acusan de revoltosos, terroristas y cuánta vaina, ¿no? Es lo mismo que se hizo justamente para sacar la Constitución del 93. Esa es otra de las tareas que tiene el movimiento sindical, de lograr una nueva Constitución, pero esa nueva Constitución no se logra en mesa de trabajo, se logra en las calles y de manera masiva y de manera conjunta, como frente único, sociedad y movimiento sindical, partidos políticos y todos juntos creando un solo comando de lucha. Eso está por construirse. Hay algunos intentos, pero todavía vemos que la vanguardia está más bien en provincias. La vanguardia está en Puno, está en Arequipa, está en el Cusco. Pero es necesario aglutinar todo a efectos de crear esa nueva movilización. Primero, no hay que ser lejano a la lectura. La lectura nos ilumina, nos fortalece la inteligencia, y lo que hoy miramos de una manera, cuando nuestra cultura sube, logramos mirar lo mismo pero de una manera más profunda. Hoy los trabajadores en su mayoría tienen una mirada muy superficial de la realidad, y entonces de lo que se trata es esto. Yo, por ejemplo, leí Los Miserables de Víctor Hugo, y eso me ayudó a mirar el mundo de una manera totalmente diferente a la que yo miraba. Y luego leer los libros de Lenin. Lenin y Mariátegui nos enseña, pero hay que leerlo concienzudamente, de manera crítica, no simplemente de paporreta, sino leerlo, meditarlo y todo, y eso son las mejores herramientas que tiene un ciudadano o un trabajador para comenzar a luchar convencido de que sí puede lograr defender sus derechos. Que en este 1 de mayo debería cada trabajador comenzar a cambiar sus hábitos de vida, entre ellos a su familia también, a mirar el mundo de una manera más real, más objetiva. Entonces es necesario profundas reflexiones en este 1 de mayo a todos los trabajadores, a efectos de comenzarse a agarrarse de la mano uno al otro y formar fuerza. 4 brazos pueden más, y 8 mucho más, y 1000 brazos juntos, imagínense la fortaleza que puede tenerlos todos.